Hola y bienvenidos a el video número 182. Vamos a seguir hablando sobre el uso de la palabra cosmos en la literatura de Juan y sobre los últimos meses hemos estudiado mucho sobre lo que quiere decir Juan por lo que leemos en 1:9, donde Juan dijo: Él era la luz verdadera que vino al mundo, que alumbra a Panta Antropón. Estudiábamos en 1 de Timoteo 4:10, Pantón Antropón. Esta es la versión femenina, gramáticamente femenina, y habla de toda la humanidad. Y hemos visto que el uso de la frase todo hombre muchas veces habla de no solo judíos, sino gentiles también, recordándonos que los judíos que pensaron que los gentiles no iban a participar en lo que ellos recibieron como pueblo escogido. Ellos pensaron que todas las promesas fueron solamente para el pueblo Israel, los judíos literalmente, pero miramos como en Romanos 2, 28, 29, que un judío es uno que fue circuncidado en su corazón. Entonces, cuando hablamos de la casa de Israel bajo el nuevo pacto, hablamos de todos los circuncidados en el corazón. Pero los judíos literales no pensaron que sus promesas aplicaban a los gentiles y llegaron a odiar a los gentiles porque por miles de años miramos como bajo el antiguo pacto que Jehová los mandó a invadir y matar a las naciones. Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento y miramos el uso de todo hombre, para ellos, para su oír, era algo muy extraño. Escuchar que estas cosas se aplicaban a un grupo de gentiles también. Cuando hablamos de los escogidos, hablamos de escogidos de los judíos y de los gentiles. Hay dos grupos, como menciona Juan en capítulo 10 de su evangelio. Y miramos también como Jehová y el Cristo son soter o preservador de cada individuo, pantón antropón, pero que no quiere decir que van a salvar eternamente a pantón antropón del juicio y del castigo eterno. Entonces miramos que hay dos contextos para esta frase. Habla de como en 1 de Timoteo 4:10, que Dios y Cristo son preservador de pantón antropón, de cada individuo, pero mayormente, entonces estudiábamos esto a profundo, mayormente a los que creen. Entonces miramos que para los judíos, que tenía el sentido de que las promesas, cuando hablamos en el contexto de salvación eterna, o cuando hablamos de los gentiles en la salvación eterna, que para los judíos que todo hombre implica que ellos van a participar también en estas promesas. Entonces quiero citar algo del profesor de estudios del Nuevo Testamento, del Seminario Teológico en Dallas, Texas, este hombre W. Hal Harris el tercero. Y recuerden, hablamos mucho sobre él y su estudio de cosmos, y más en específico estudiaba el uso de cosmos en la literatura de Juan, y él nos enseña esto en cuanto a Juan 4:42, donde cosmos involucra al mundo de la humanidad en los labios de los aldeanos samaritanos en Sícar, que aparece a primera vista más neutral e implica, dice él, toda la humanidad en el contexto, a diferencias de los judíos solamente. Entonces él afirmando
todo lo que hemos visto sobre estos últimos meses. Esta es una afirmación teológica significativa en lo que respecta al evangelista, porque marca la expansión del papel de Jesús como Salvador para incluir a los no judíos y llegar a los gentiles. Entonces, no solamente los judíos, sino los gentiles también, como Juan menciona en capítulo 10 y otra vez cuando llegamos a capítulo 1, versículo 9. Entonces vamos a dar inicio, vamos a seguir mirando unos versículos para respaldar lo que estamos mirando y creo que esta semana vamos a concluir todo esto sobre la tercera opción que empezamos en el video número 163. Entonces vamos a orar y hablar con nuestro Padre. Gracias, Padre, por todo lo que nos has mostrado a través de estos estudios. Gracias por abrir nuestro entendimiento. Gracias por ser soberano sobre cada parte del mundo y cada individuo. Entendemos, Padre, de tu palabra que tú hiciste el hombre en el vientre de su mamá. Tú conoces su ADN, sus gustos y todo. Nada pasa por casualidad. Todo tiene propósito y es parte de tu plan. También incluyendo a los que fueron ordenados a la destrucción. Y aunque hay muchas cosas que no entendemos, Padre, tu palabra nos dice claramente que así es. Entonces, Padre, ayúdanos, danos entendimiento de tu palabra cada semana que estamos estudiando y cada vez que abrimos las escrituras para estudiar. Ayúdanos ver con tus ojos, entender con la mente de Cristo estas cosas, todo por medio de tu Espíritu. Te damos gracias, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, deseo empezar esta semana en Romanos 5:8. Un versículo que todos nosotros hemos visto probablemente no sé cuántas veces, pero hemos leído este versículo. Muchos conocen este versículo, Romanos 5, el versículo 8, que nos dice aquí Pablo: mas Dios encarece su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Quiero llamar su atención a los pronombres que Pablo está utilizando aquí. Dice, para con nosotros, murió por nosotros. Tenemos que, al llegar a versículos así, preguntarnos, ¿quiénes son los nosotros? Cuando queremos saber esto, es bueno volver al principio de la carta o de la enseñanza, a ver a quién Pablo está dirigiendo sus palabras. Volvemos a Romanos capítulo 1, por ejemplo, en este caso, Romanos 1:1, Pablo, siervo de Jesucristo. Entendemos la palabra siervo es doulos, quiere decir esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Entonces miramos aquí que él prometió por medio de los profetas el evangelio de Dios. Este es lo que dice en versículo 2, tocante a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David según la carne, que fue declarado ser el Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para obediencia de la fe en todas las naciones por su nombre. Noten aquí la mención que él menciona las naciones, entre los cuales estáis también vosotros, los llamados de Jesucristo. ¿Quiénes son los llamados? Es la eclesía, los llamados fuera. Entonces miramos que Pablo está dirigiendo sus palabras a los
llamados de Jesucristo. Dice a todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Y miramos en Romanos 5:8 que Dios amó aún a nosotros mientras que éramos pecadores. Entonces Dios ama a los llamados de Jesucristo que eran pecadores, que por medio de la regeneración de su corazón ya son santos. Entonces dice, versículo 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Entonces, este es el grupo que Pablo está dirigiendo sus palabras a nosotros que miramos en Romanos 5:8. Y como hemos visto muchas veces que Cristo, aunque su obra en la cruz fue suficiente para redimir a cada individuo, a toda la humanidad, miramos que las Escrituras afirman que derramó su sangre para un pueblo peculiar. Lo hemos estudiado muy a profundo sobre estos últimos meses, cuyos nombres están escritos en el libro, como miramos en Apocalipsis, capítulo 13, capítulo 3, 17, 21. Miramos acerca de los libros, entonces, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, y dice desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando miramos Romanos 5:8 y hablamos sobre el cosmos de Juan 3:16, hay que entender todo esto en el contexto de la Biblia, que Dios, cuando vino, como dice en Juan 3:16, por cuanto Dios amó al cosmos, que amó a los suyos. Solamente hemos visto que Dios no ama a cada individuo. Y entonces, también hemos visto que para la mayoría de pantón antropón de cada individuo, la mayoría de los individuos, existe una verdad muy difícil que encontramos en Judas 1, el versículo 4 y 13. Entonces vamos a Judas una vez más, 1, el versículo 4, dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Y miramos, antes fueron ordenados, es palai prografo. Entonces, es una énfasis. Antes, prografo. Entonces, antes, es como decir antes dos veces. Antes escritos para esta condenación. Hombres impíos. Entonces miramos que desde antes fueron escritos, como ya hemos hablado. Brincamos al versículo 13 en el mismo Judas. Dice, son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas erráticas a las cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Entonces, volviendo a Romanos capítulo 9, miramos que hay vasos que fueron preparados de antemano para destrucción. Vamos al versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Este es lo que leemos en el libro de Judas, el versículo 13, que estos hombres impíos preparados para la destrucción. Entonces, otra vez quiero repetir esto, porque hay los que no creen que Pablo era un apóstol llamado por Cristo. Y entonces, pero miramos que Pablo también, junto con Judas, junto con Lucas, junto con Pedro, junto con el Antiguo Testamento, repita
a veces palabra por palabra las cosas escritas en el antiguo pacto. Y entonces no hay ninguna razón para creer que Pablo no fue llamado por Cristo, también llamado a ser un santo, también como Pablo dice en Gálatas, separado desde el vientre de su madre para ser un apóstol, para ser separado para la gloria de Dios, un llamado, parte de la eclesía. No hay razón para no creer esto. Entonces, para seguir adelante, miramos todo esto sobre estos últimos meses y lo que hemos estudiado nos muestra que el concepto de todo hombre en ciertos contextos no implica que va a salvar eternamente a cada individuo, sino a que Jehová, Dios, después de 4,000 años de haber excluido a los gentiles, bueno, desde cuando miramos la separación en el principio entre Caín y Abel, todo el linaje de Caín, el linaje de los gentiles, entonces fueron excluidos de la gloria de Dios. Entonces, pero algunos bajo el nuevo pacto, según los profetas, como ellos profetizaron las palabras de Jehová, iban a estar incluidos en las promesas. Pablo habla de esto cuando dice que nosotros fuimos excluidos de todo esto, pero ya nos trajo cerca por medio de Jesucristo. Entonces, pero recuerden, 4,000 años excluidos de los misterios en cuanto a Dios mismo, a cuanto a quién es Jehová, a cuanto a vida eterna, en cuanto a su plan de salvar un remanente. Pero bajo el nuevo pacto que fue iniciado en la cruz por medio de la sangre de Cristo, que Dios iba a abrir el entendimiento de algunos gentiles. Pablo habla del renovar de nuestra mente, en como Romanos 12, el versículo 2, y otra vez en Efesios, de tener el entendimiento abierto por medio del Espíritu de Dios, en algunos gentiles, abierto al plan de Dios de salvación y redención de un solo pueblo. Todavía no estamos hablando de dos pueblos, es un solo pueblo, el pueblo espiritual Israel. Cuando hablamos de la circuncisión del corazón. Entonces, todo en acuerdo con lo que dijeron y profetizaron los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, lo que deseo hacer ahora es recordarles de unas cosas que hemos encontrado en las Escrituras. Vamos primero a Salmo 25, 14. Salmo 25, el versículo 14. 25, 14. Y nos dice: el secreto de Jehová es para los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Recuerden este versículo cuando leemos el próximo en Jeremías 32. Jeremías 32, el versículo 40. Porque aquí nos dice, Jeremías 32, 40. Y haré con ellos pacto eterno, que no tornaré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Entonces, cuando hablamos del nuevo pacto, que Dios va a regenerar el corazón, junto va a poner temor de Jehová en su gente. Entonces, estos son los que le van a temer. Ahora vamos a brincar a Lucas 10, 21, 22. Lucas 10, 21 y 22. Y aquí quiero que ustedes recuerden, bueno, vamos primero a Juan 6, 44. Juan 6, el versículo 44. Yo sé que probablemente lo recuerden de memoria, pero vamos a leerlo de nuevo. Ninguno puede venir a mí
si el Padre que me envió no le trajere. Recuerden, esta palabra trajere en el griego es el kuo y es la palabra arrastrar. Entonces, si el Padre no está arrastrando a su gente a Cristo, no van a llegar a Cristo. Y vamos ahora entonces a Lucas 10, 21, 22. Porque aquí nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en su espíritu y dijo, te doy gracias, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Entonces, le agradó al Padre esconder estas cosas de algunas personas. Y dice en 22, todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Obviamente, recordando Juan 6:44, Dios va a arrastrar los suyos a Cristo. Nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quisiere revelar. Entonces, notan el uso del verbo aquí. Lo quisiere revelar. Entonces, el Hijo no va a revelar el Padre a Pantón, Antropón, sino a ciertos individuos de Pantón, Antropón, los escogidos desde la fundación del mundo. Vamos a Mateo 13, 10 y 11. Mateo 13, 10 y 11. Aquí leemos. Entonces vinieron los discípulos y le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, Cristo respondió, porque a vosotros os es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces hay los que no van a entender, los que no van a oír porque no tienen oído para oír, ni ojo para ver, porque ambas cosas son de Jehová, como dice en Proverbios 20, versículo 12. Ahora vamos a Juan, capítulo 17, versículo 2. Juan 17, el versículo 2. Aquí nos dice, como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces, otra vez, Cristo hablando, voy a leer versículo 1. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo también te glorifique a ti. Como les has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este va mano en mano con Juan 6:44. Entonces miramos en específico en el contexto de Juan, que Juan está hablando de un grupo de personas, la eclesía. Entonces en estos contextos, vamos a 1 de Juan 5, 19 al 20. 1 de Juan 5, 19 y 20. Aquí nos dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces, miramos aquí que hay un grupo de personas que Cristo está rogando por ellos, orando por ellos, pidiendo por ellos al Padre, los que van a creer por medio del Evangelio, por medio de lo que se predican los discípulos al mundo. Y entonces, cuando hablamos de la gran comisión, cuando Cristo dijo a los discípulos que vayan a las naciones, no habla de cada individuo, que cada individuo va a responder, pero que hay individuos en cada parte del mundo
de la planeta, la tierra, que necesitan escuchar porque son ovejas. Y en Juan 10 nos dice que las ovejas oirán su voz y van a conocer su voz y van a responder a su voz. ¿Por qué? Porque tienen oído para oír y ojo para ver. Entonces, para seguir adelante, vamos a 1 de Corintios 2, 6 al 15. 1 de Corintios 2, del 6 al 15. Otra vez, este es algo que hemos visto hace mucho. Estamos estudiando sobre lo que es sabiduría intelectual y sabiduría espiritual o entendimiento intelectual, entendimiento espiritual. Aquí nos dice, pero hablamos sabiduría entre perfectos y sabiduría no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo que se desvanece. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría encubierta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, a lo que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes, como está escrito, ojo que no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido en corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entonces miramos que hay cosas que Dios preparó para un grupo de personas que Dios ama desde la fundación del mundo. Pero Dios nos las reveló a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y recuerden, miramos que Cristo va a revelar el Padre a ellos y Dios va a arrastrar ellos a Cristo. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios. Entonces no tenemos el espíritu del cosmos, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe, esta es la palabra dekomai. La palabra dekomai es extender los 10 dedos. No percibe, el hombre natural no puede recibir las cosas que son del Espíritu. Es por eso que enseñamos que un hombre no puede recibir a Cristo sin primero haber recibido la regeneración del corazón. Y la regeneración del corazón es para los que fueron escogidos o que tienen sus nombres en el libro desde la fundación del mundo. Entonces, aquí dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que es espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, obviamente, todo esto estableciendo la verdad que el evangelio que fue abierto a las naciones fue abierto desde la cruz y no antes. Entonces los judíos, cuando escucharon todo hombre, entendían que que el evangelio iba a incluir a los gentiles. Y para ellos fue algo difícil. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, lo miramos en el libro de Hechos. Cómo ellos
batallaron mucho de recibir gentiles en la familia. Es por eso que tenemos en el libro de Hechos, capítulo 10 y capítulo 15, donde habla de del hombre centurión que también recibió el Espíritu de Dios, y que Pedro fue y habló sobre estos hechos, y que escribieron una carta explicando lo que esperaban de los gentiles. Fue algo nuevo para ellos incluir a los gentiles en todo de Israel. Ahora vamos a Efesios 2, 11 al 13. Efesios 2, del 11 al 13. Aquí nos dice: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, hablando de los que no nacieron judíos, erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión, hecha por mano en la carne. Este es muy importante. Cuando hablamos de la circuncisión en el nuevo pacto, según Romanos 2, 28, 29, es la circuncisión que sucede en el corazón, la regeneración del corazón que fue mencionado en Ezequiel capítulo 36, versículo 22 al 27. Entonces, en versículo 12, aquí, Efesios 2, 12, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero, versículo 13, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces ya somos ciudadanos de Israel, no por nacimiento, sino por adopción. Entonces, siguiendo adelante, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos, hablando de los judíos y los gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Obviamente hablando aquí de esta separación que existía entre Israel literal y las naciones literales, que ahora no existe entre los llamados de Israel literal, los judíos literales, y los llamados de los gentiles, de las naciones. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre. La cabeza es Cristo, haciendo así la paz y reconciliar con Dios a ambos. ¿Por qué ambos? Porque cuando miramos el pacto en el Antiguo Testamento hecho en el monte, ellos quebraron su lado del pacto, no guardaron el pacto por ser obedientes a todo el pacto, porque no habían recibido la circuncisión del corazón. Entonces miramos que no todo Israel fue salvo tampoco, solamente un remanente, como habla Pablo, como habla Pablo en su carta a Roma, pero también como habla en los profetas, hablando de un remanente. Entonces, reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Entonces, mirando aquí que había enemistad entre estos dos grupos, los judíos odiaron a los gentiles hasta que Cristo fue a la cruz y derramó su sangre, como dice aquí, aboliendo en su carne las enemistades. Entonces, vamos a seguir adelante a capítulo 3 del 1 al 7. 3 del 1 al 7. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, que por revelación me hizo conocer el misterio. Entonces, notan que ni Pablo conoció el misterio antes de que fue revelado a él. Dios tenía que revelar este misterio a él por medio de su Espíritu Santo. Dice, como antes escribí en breve, versículo 3, leyendo lo cual podéis entender mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras edades no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Todo el linaje de Caín. Nosotros que somos gentiles en la carne, que no tenemos que somos los incircuncisos en la carne también. Entonces, dice, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de su promesa en Cristo por el Evangelio. Entonces aquí miramos que este Evangelio que los judíos antes creían que era para ellos, que también es para unos gentiles también. Entonces, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios dado a mí por la operación de su poder. Entonces miramos aquí que ni Pablo sabía de esto. Él no conoció este misterio. Entonces Dios lo reveló a él y también está revelando a nosotros, la eclesia, que somos partes del mismo cuerpo con unos judíos literales que fueron llamados como desde el vientre de su madre, como Pablo dijo, llamados a ser santos, igual como un remanente de gentiles. Muy bien, espero que me explico bien en todo esto. Vamos a terminar con Romanos 16, 25 al 27. Romanos 16, 25 al 17. Y aquí tenemos la doxología. Dice, y al que tiene poder para confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Otra vez, hablando de este misterio, pero ahora es hecho manifiesto y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. Notan, todas las naciones, todos los etnos, está dado a conocer a Pantón, Antropón, pero no todos van a obedecer porque no todos tienen oído para oír y ojo para ver. Este es lo que miramos en Judas y en 1 de Timoteo 4:10. Entonces, dado a conocer a todas las naciones para obediencia de la fe. A solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Entonces miramos que cuando encontramos a todo hombre que en unos contextos que no habla de cada individuo, sino habla de gentiles, que estos gentiles van a estar incluidos también en esta promesa, en el misterio, para ser parte de la familia de Israel. Entonces, creo que hemos visto a lo largo sobre estos últimos meses la frase todo hombre, que porque en ciertos contextos puede interpretarse como no solo los judíos, sino los gentiles también. Entonces, espero que todos que tienen oído para oír pueden entender esto. Y como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas.
Chao.